Gloria a Dios. En Levítico, no sé si lo vimos, creo que no lo vimos, Levítico 8:12. Sí lo alcanzamos a ver. El miércoles, Isaías 10, ahí nos quedamos. Este lo vimos el miércoles, Isaías 10. Estuvimos hablando de la unción. ¿Cuántos han estado viniendo a estos temas? Hablamos del Salmo 133, ¿sí lo recuerda? Donde dice que el Señor derrama ahí bendición y vida eterna cuando los hermanos se juntan en armonía, ¿recuerda? Porque yo les decía, esa bendición solamente es para la iglesia, no puede llegar a otra gente, es destinada a la iglesia. Amén. Y vimos que esa unción, aparte de santificar, porque es el primer propósito, limpiar, santificar. Así cuando fue ungido el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote y sus hijos, esa fue la instrucción: les vas a ungir para que se santifiquen, para santificar. Entonces entendimos que la unción, el óleo, la santa unción, vimos también este miércoles la unción fresca. La unción fresca que viene también en el libro de los Salmos. ¿Por qué debería ser fresca? Porque esa es cada día. ¿Sí? Es fresca, tiene que ser diario, buscar esa unción. ¿Por qué? Entendimos que en la parábola de las 10 vírgenes, recuerden que les faltó ¿qué? Aceite. Porque de repente pues se confiaron de que tenían ahí ya en sus lámparas aceite. No estaban buscando la unción fresca que vimos en el libro de los Salmos. Entonces ese aceite se empezó a secar. De tal manera que cuando llegó el esposo, no tenían aceite. Entonces el peligro, podemos ver allí que muchas personas cristianas, porque estamos hablando de que todos eran vírgenes, el peligro que corre una persona es que se le empiece a secar el aceite y que no lo esté renovando. Por eso la unción fresca que vimos este miércoles en los Salmos, está en los Salmos, ¿sí? Esa unción fresca se tiene que estar renovando porque se está llenando cada día. Si usted no lo hace, se va a empezar a secar. ¿Me entiende? Entonces la importancia de cada día llenarnos de ese óleo, porque va a ser necesario no solamente para muchas cosas en nuestras vidas, ahorita espiritualmente como iglesia, sino para la venida del Señor. Tiene que estar llena la vasija de ese aceite fresco. Amén. Vimos en Isaías 10, si usted vaya ahí, por favor, sí quiero que lo vea, para que vea el poder que tiene esa unción. El porqué es que cuando la unción llega a una persona, es libre totalmente, hermano. Ya no lo puede atar nada, a no ser que él por su propia voluntad se deje atar. Amén. Pero normalmente no le puede pasar a ningún hijo de Dios que ha recibido esa santa unción, no le puede suceder, solo que él, pues por su voluntad, se deje atar una vez más. En Isaías 10:27, quiero que vea el poder que tiene esta unción. Amén. ¿Lo tiene? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo ¿qué? Se pudrirá a causa de la unción. Se lo repito: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando nosotros venimos al Señor, llegamos así, hermano, con cargas, la carga del pecado, el yugo que esclaviza, que ata. Venimos con ataduras, con cadenas de ataduras. Cuando llegamos al Señor, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo también. Amén. Pero empezamos a descuidar la unción del Señor. O sea, mucha gente no sabe
que se tiene que estar renovando, que se tiene que estar llenando. De repente se le escasea durante el tiempo en su caminata espiritual, y es cuando el enemigo tiene ese poder para empezarlo a atar una vez más, para enfermarlo, para destruirlo. ¿Sí? Entonces esa unción que estamos hablando de aquí, ya vimos cómo es tan importante, la estamos viendo desde el Antiguo Testamento, la estamos siguiendo, el poder que tiene. Dice que tiene el poder para pudrir todo yugo, o sea, en pocas palabras, para hacerte libre. Amén. Si descuidamos esa unción, el enemigo, hermano, nos vuelve a esclavizar. Porque lo único que repele, esa unción, el aceite, el poder del Espíritu Santo, lo único que repele cuando el enemigo ataca, es un repelente para que el diablo no llegue a tu vida. Esa unción tiene poder, hermano. Amén. Dice que también hasta la enfermedad, dice, con aceite fresco, con santa unción me vas a ungir y sanaré también mis heridas. Jesús habló de ello muy, muy claro. Entonces, ese aceite que mucha gente no, es más, muchos ni saben de lo que le estoy hablando, muchos se han descuidado. Muchos han dejado de refrescar ese aceite en sus vidas. ¿Por qué? Porque el afán, todo aquello que el mundo lo empieza a distraer, lo desubica de ahí, de donde debe de estar. Cualquier persona que reciba este aceite de la unción va a ser libre, hermano, de lo que sea. No es una cosa, cuando hablamos del poder de Dios, no es cualquier cosa, hermano. Estamos hablando de algo que libera todo. Tiene un poder para liberar de lo que sea, hermano. Pero tiene que la persona estarlo buscando, clamando siempre, siempre, siempre. Les decía yo el miércoles, ¿qué voy a hacer? Bueno, como esta unción, el primer propósito es santificar a la persona. Cuando llega a tu vida, tú vas a sentir el deseo de ya no empezar, de dejar todo lo del mundo, el pecado. Y entonces entras en ese proceso de santificación porque estás recibiendo el aceite de la unción. Y al mismo tiempo, ese mismo aceite de la unción da libertad. Quiero que leas en el Salmo 92 para que escuches de este aceite fresco, amén, para que lo tengas. Salmo 92, verso 10. Eso vimos el miércoles estuvimos hablando de este tema. Ahorita voy a pasar a otros temas, pero vamos un poquito a ver sobre de ello. ¿Ya lo tiene? Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré, ¿qué dice? Ungido con aceite fresco. Amén. Del día, fresquecito para cada uno de nosotros, para llenarnos de ese aceite de la unción. En Éxodo 35, vaya por favor. Verso 8. Si tú ves, desde el verso 4 te habla sobre la ofrenda para el tabernáculo. Amén, que esa ofrenda es muy importante hoy en día aquí en la congregación. Ya no es igual que antes, pero vamos a ver que viene siendo ya lo mismo porque Dios así lo está pidiendo para estos tiempos. Pero ahí en el verso 8 dice la palabra del Señor: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para qué más, y para el incienso aromático. Recuerde que ese incienso aromático son las oraciones. Amén. Cada vez que tú oras para el Señor es ese incienso aromático. Por eso le digo, al Señor le agrada que ores, porque para Él le llega como un aroma muy especial.
como un perfume del que a ti te guste, que dices, ay, este perfume huele re bonito. Para Dios, la oración, el incienso es aroma agradable a Dios. Amén. Por eso cuando usted ora, al Señor le agrada. Entonces nos conviene orar, hermano. Pero lo relaciona mucho con el aceite de la unción y para el incienso. Las dos cosas tienen que ir combinadas porque uno está hablando del Espíritu Santo, del aceite de la unción, y otro está hablando de la oración. Cuando los juntamos, es la palabra que nos habla aquí en la misma Biblia y nos dice, debes de orar en el Espíritu. ¿Sí? Incienso, aceite de la unción, orar en el Espíritu. ¿Qué es eso de orar en el Espíritu? Muchos lo han descifrado como cuando oramos en lenguas, algo así. Mas sin embargo no es exactamente que sea orar en el Espíritu en lenguas. Es un don y también le oras a Dios. Pero más que nada está relacionado a ser dirigidos en la oración por el Espíritu Santo. Amén. Porque nosotros siempre oramos a Dios y no nos dejamos guiar para lo que Dios quiere que oremos. Por decir así, tú tienes hoy el plan de orar, voy a orar para que el Señor me dé un trabajo nuevo, pero de repente cuando tú empiezas a orar, el Espíritu Santo te va a poner, no, ahorita no ores por ese trabajo, ahorita hay otras cosas más importantes que debes de orar. Aunque Dios lo va a hacer también lo de tu trabajo, mas sin embargo tiene prioridades en tu vida. Y a lo mejor para ti, tu prioridad es el trabajo, porque tú dices, no, entonces ¿de dónde voy a comer? Pero para el Señor no puede ser prioridad para Él. Para Él puede ser el darte paz, el ser libre, el que el Señor escuche otro tipo de oración para tu beneficio espiritual. Y claro, después escuchará la oración de tu trabajo. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo se va a mover y nos va a hacer orar como Él quiere. Tal vez tú vienes a orar por una persona y el Señor te dice, no ores por esta persona, ora por esto ahorita. O sea, Él empieza a acomodar las prioridades de Él en tu vida, no las tuyas. ¿Las de quién? Las de Él. Porque nosotros, si ahorita me pones a orar, yo voy a empezar a orar por mis necesidades. ¿Sí me entiende? Y necesito, pero no se trata de eso. Se trata cuando oramos en el Espíritu, que Pablo lo habló, de ser guiados por el Espíritu Santo, nos habla de darle la prioridad de lo que Él quiere. ¿Sí? Entonces nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Señor, me pongo en tus manos y te pido que tú me dirijas a qué orar. Y te vas a dar cuenta que muchas veces a lo mejor sí va a coincidir con lo que tú tenías en tu corazón, pero otras veces el Señor te va a guiar a orar distinto. Mire, este viernes tuvimos la reunión de oración que les he estado invitando. Damos gracias a Dios que vinieron muchos hermanos. Sí, hubo muchos hermanos. Y teníamos el plan, yo tenía programado por orar ciertas cosas que siempre al final oramos por las necesidades y oramos así. Pero en ese momento, ¿saben qué? Vamos a orar para nosotros que el Señor nos llene de su Espíritu. Vamos a orar y oramos con la palabra de Isaías 61, donde nos habla que el Señor me ungió para vendar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos. Empezamos con esa palabra y empezamos a orar por allí. Hermano, casi nos aventamos toda la oración en eso. Pero todos estaban orando, hermano. Estaban buscando, clamando al Señor, lo que pocas veces yo he visto que en la congregación pase. Y eso para mí fue una señal de decir, vámonos por aquí. Porque los hermanos que vinieron estaban sintiendo la presencia de Dios. No había ninguno distraído, todos estaban orando, clamando, ser llenos de esa unción, del poder del Espíritu Santo. Estábamos orando sobre ello. Acá sí nos aventamos toda la oración allí, hermano. Se nos fue así, cuando yo ya me di cuenta, ya casi eran las 8.
Entonces sí trajimos ya peticiones de la congregación al final, pero casi nos aventamos un buen tiempo en oración, orando, y luego el Señor nos dirigía a reprender, a cancelar toda obra del diablo, desde brujería y todo ataque a la congregación, a las familias, pero todos yo sentía que estábamos unánimes en un sentir orando. Los que vinieron pueden confirmar eso, que no fue como las otras reuniones que hemos tenido de oración, fue diferente, hermano. Entonces esto es orar en el Espíritu, porque yo ya traía mi lista de peticiones y de repente dije, ¿sabes qué, Señor? Te vamos a buscar en oración ahorita. Y empezamos a orar, a clamar, a orar, a ungir con aceite, y el Señor estaba moviéndose de una forma muy especial, que le digo, casi nos aventamos casi toda la hora así, y se nos fue rápido. La diferencia de dejarse guiar por el Espíritu Santo en oración, como que el Señor dijo, yo sentí en mi espíritu, ahorita no vayan a pedir nada, ahorita quiero tocarlos a ustedes. Yo lo entendí así, quiero tocarles. Ahorita hazme a un lado tus peticiones, déjame, yo quiero tocar. Y fue lo que hicimos, y en verdad fue algo distinto lo que vivimos este viernes en oración, porque era orar. ¿Sabe lo que es orar? Orar sin parar, orar. No crea que dábamos chance ni tregua, nada. Era orar. Y los hermanos no se cansaban. Yo los veía y a ver si no se me cansan, porque pues siempre, no. Al final oramos ya por las peticiones, y siempre con el clamor de que toda la congregación sea tocada por el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú y yo empezamos a orar de esta manera, se te va a pasar rápido el tiempo, porque ya no son tus peticiones, sino ya es lo que Dios quiere hacer. Y a lo mejor ese día Dios te dice, no me traigas ninguna petición, hoy quiero tocarte. Y yo creo que de antemano dice la palabra, deleítate en sí mismo en el Señor, y Él ¿qué? Concederá las peticiones. Como diciendo, no te apures, yo de todos modos te las voy a conceder, pero primero quiero que me conozcas, quiero tocarte, quiero que recibas de mí esto. Y de todos modos Dios escucha, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es aquí el objetivo principal, hermano? La búsqueda hacia Dios. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que nos han enseñado a ir a una iglesia y nomás llegar a pedir. Así estamos acostumbrados, y como yo le digo, no es malo que pida. Incluso hay muchos versículos donde nos enseña, dice, pedid y se os dará, traigan a mí sus cargas y todo. Sí, sabemos, pero Dios tiene diferente la lista. Para Él las peticiones es al último, y para nosotros son las primeras. Porque primero, ¿qué quiere Dios? Estar en comunión con nosotros, tocarnos, bendecirnos, quitarnos todo lo que haya en nuestro corazón, porque venimos bien heridos, bien atribulados, y Señor, y te pido, y el Señor y como que espérate, no ves cómo vienes. ¿Entiendes a Dios? Dios primero va a querer sanar el corazón de nosotros, limpiarnos, darnos paz, y ya cuando ya tú te sientas bien, ahora sí te va a decir el Señor, ahora sí dime, ¿qué era lo que me querías pedir? Bueno, ya cambió la situación. O sea, no está mal a veces como lo hacemos. El problema de nosotros es que acomodamos mal el orden. 1, 2, 3. Te digo, para Dios las peticiones es al último, hermano. ¿Sí sabes? ¿Lo entiendes? Porque Él de todos modos dice, si tú estás en mi presencia, me estás buscando, automáticamente voy a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. Ser guiados por el Espíritu Santo hasta en la oración. Por eso aquí relaciona el incienso, que es la oración, con el aceite de la unción. Ahí en el verso 14, recórrete unos versículos.
¿Sí lo tienes? El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. Quería hablarles un poco sobre este candelero, de lo que significa, de lo que es. Hablé un poco este miércoles sobre ello. Usted recuerda que tenía, ¿sí? ¿Cuántos conocen el candelero? Son 3 varas para un lado, 3 brazos, 3 para el otro y hay uno en el medio, que todos son 7, la perfección, el Espíritu Santo, donde en cada brazo tenía un recipiente para llenarle de aceite para que alumbrara. Lo usaban, claro, lo usaban en todos lados de la ciudad, pero el candelero estaba allí donde estaba el arca. Era lo único que alumbraba allí, mi hermano. No había otra cosa que alumbrara dentro del lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la mesa y los panes, donde estaba el candelero también, el incienso. No había más que alumbraba, era el candelero. Amén. Ese candelero significa Cristo, pero también se va ahorita a sorprender quién es también ese candelero. Porque de ahí, hermano, viene esa luz que disipa las tinieblas. Cuando hablo aquí de ese candelero, dice alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El verso 15, el altar del incienso y sus varas. El aceite también, ¿qué? De la unción. El incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada ¿de qué? Del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. ¿Recuerda de la fuente de bronce? Donde primero llegaban y se iban a lavar, se iban a limpiar. Para nosotros que hoy es la sangre de Cristo que nos limpia. Ya podemos entrar al lugar santísimo. ¿Dónde me quedé? Y luego dice, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, porque todo recuerda que eran separaciones y todo tenía cortina. Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos, ¿para qué? Servir en el sacerdocio. Toda la gente quiere servir a Dios. Muchos no entienden estos versículos, lo que es servir a Dios. Pero un requisito para servir a Dios, hermano, es tener las vestiduras del sacerdocio. Las vestiduras no con mancha, son vestiduras que cada día la persona que sirve a Dios tiene que cuidar su vida espiritual para poder servir a Dios. Amén. Ahorita muy pocas, pero todos quieren servir a Dios, pero nadie quiere ponerse las vestiduras, porque las vestiduras representan santidad, representan el negarte a ti mismo, representan el negarte al mundo. Oh, híjole, hermano, representan tantas cosas esas vestiduras, pero no puedes de servir a Dios si no las tienes, si no estás vestido. Por eso el servir a Dios, hermano, no es así como que entras al equipo de fútbol y ponme a mí de delantero y ponme a mí de defensa. Yo acá me pongo, no. Aquí para servir a Dios, Dios está buscando vasos de honra. ¿Lo ha leído? Amén. Con vestiduras. Es más, ¿cuántos quieren servir a Dios y todos dicen amén? Porque pues por la emoción todos quieren. Y hoy en día mucha gente sirve a Dios. Bueno, según está sirviendo a Dios, pero si no pasa por ahí, él no ve el servicio que están haciendo las personas.
Dice, es que yo estoy sirviendo allá, estoy sirviendo acá y sienten que están sirviendo, pero si no están viviendo con una vida bien delante de Dios con esas vestiduras, resulta que el servicio que hagan por años, el Señor nunca vio ese servicio. Tiene mucho que ver con el versículo donde dicen, aquel día llegarán y me dirán, Señor, Señor, yo en tu nombre hice, yo fui acá, yo hice aquello, yo hice el otro. ¿Y qué les dijo el Señor? Pues, ¿de qué me estás hablando? Nunca te conozco, no te conozco. Acuérdate, Señor, que yo te servía allá en las naciones. Yo cantaba en todos lados y pues nunca te vi. Nunca, no sé ni de qué me estás hablando. Mucha gente piensa que todo lo que está haciendo está sirviendo a Dios, pero si no pasa por tener las vestiduras bien delante del Señor, simplemente el Señor nunca vio tu servicio. Y está ese versículo que lo respalda, hermano. Señor, si yo hice aquello. No está hablando de inconversos, está hablando de gente que un día estuvo sirviendo, pero que el Señor ni cuenta se dio de ese servicio. ¿Se puede dar cuenta? Porque así es esto. Por eso el Señor le muestra a Moisés el modelo. Dice, vas a hacerlo conforme el modelo que te mostré. Porque ese modelo que le mostró es el que está en el cielo, para que me entienda. Allá, todo esto que estamos leyendo está allá. Entonces le dijo a Moisés, Moisés, ¿sí lo ves? Te lo estoy mostrando. Esto es lo que está aquí conmigo en el cielo, así lo vas a hacer. Tal vez no nunca se va a comparar con el cielo, pero era más o menos como lo tenía que hacer. Lo importante era cuando venía la ungida, hermano. Ahí se transformaba todo. Y vas a ungir los utensilios. Ahí ese utensilio que fue labrado a martillo y que lo hicieron y todo lo que usted quiera, al momento de ungirlo, ahí era cuando ya cambiaba de ser algo natural a algo espiritual. ¿Me entiende? Ahí es donde cambia todo. Cuando es ungido, es cuando cambia lo material a lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces vemos que todo está relacionado. Todo este tabernáculo, esta iglesia, tiene que ser ungida por el Señor para que cambie, para que todo lo que hagamos aquí sea para honra y gloria del Señor, sacrificios espirituales, como dice la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos desean esa unción? Amén. Entonces cuando usted dice, yo quiero esa unción, Señor, el Señor te va a decir, empieza a limpiar tus vestiduras, porque lo que te va a llegar no va a ser cualquier cosa. Empieza a limpiar tus vestiduras y vas a recibir la santa unción. La unción, dice, de lo más sagrado que hay. Amén. Ahí en el verso 38, estamos ahí todavía en Éxodo 35, pero vamos a ver el verso 28, perdón. Si leyéramos todo con calma, hermano, todo esto tiene un significado espiritual definitivamente para la iglesia. Está relacionado todo con la iglesia, hermano. Y las especias aromáticas está allí. Y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción. ¿Y para qué más? Para el incienso aromático, la oración, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción. Fíjese bien todo esto, hermano, todo cómo está relacionado en todo. Vimos que cuando fue ungido Aarón, también se ungió sus hijos. Y Dios nos ha llamado a nosotros como sacerdotes, nación santa, ¿sí recuerda? Quiere decir que no solamente te quiere ungir a ti el Señor,
sino quiere ungir a tus hijos. Amén. A tu familia. Esta bendición es sacerdotal, es para la familia también. Pero los principales de la casa tienen que estar buscando esa unción. Tienen que pagar ese precio de guardar sus vidas de santidad, para que por medio de usted, de la casa, por ahí corra la santa unción y empieza a tocar a tu familia, a tus hijos. Porque son también hijos, o sea, son hijos de Dios, pero son tus hijos. Y Dios, al bendecir a ti, se derrama hacia tu familia. Por eso les decía a mis hermanos el miércoles, es una grande responsabilidad para los que estamos al frente de la familia, porque no solamente el Señor quiere ungirnos a nosotros como cabezas, sino también a tus hijos. Y esa unción va a llegar a través de la cabeza. Amén. Así que mis hermanos que tenemos hijos, que tenemos familia, debemos de esforzarnos más en ello, porque la recompensa es grande. Tus hijos serán ungidos, y no te estoy hablando de una emoción de, ay, siento escalofrío. No, te estoy hablando de la santa unción que donde lo toque mi hermano, jamás, escúcheme bien, jamás va a ser igual. Jamás, olvídese que va a ser el mismo. Esa unción es muy especial, y Dios, mire, tiene toda la intención de derramarla. Amén. No sé de aquí cuántos la quieran. Amén. Pero yo sí la quiero, hermano. De veras, Dios tiene toda la intención. Yo le dije al principio, si Dios no tuviera la intención de escuchar sus peticiones, no nos dijera que oráramos. Si Dios no tuviera la intención de llenarte con su Espíritu, no nos dijera la palabra, llénate del Espíritu Santo. Si Pablo hubiera visto, no, es que Dios no tiene la intención de llenarte, no haya puesto, sed llenos del Espíritu Santo. Pero Dios sabe que quiere hacerlo. Pero yo le dije, Él tiene su forma. ¿Cómo lo voy a hacer? No solamente es decir, lléname, 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 lléname. Y como hace rato cantábamos, qué bueno que le decimos al Señor, pero no es suficiente. Diga conmigo, no es suficiente. Está muy bonito pedirle que nos llene, pero no es suficiente. Para eso tiene que preparar su vaso, su lámpara. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vimos de ese candelero. Vamos a ver un poco de ese candelero. Vaya a Apocalipsis capítulo 2. Por eso le digo que esto está en el cielo. Se le dijo a Moisés, haz este modelo. Y el modelo pues estaba en el cielo, hermano. Y ese candelero, aunque usted diga, no, ya no está aquí, en Apocalipsis lo nombran. Apocalipsis capítulo 2. A ver. Creo que es, a ver, déjeme ver, porque también vamos a ver ese. Bien, primero veamos ahí en Apocalipsis, porque vamos a ver algunos versículos de Apocalipsis 1:13. Ahí ya casi estamos ahí. 1:13, que es el primero que vamos a ver. ¿Ya lo tiene? Y el medio de los 7 candeleros, allí son 7, hermano, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa, ¿sí estamos ahí? De una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quién es ese? ¿De quién estamos hablando allí? Del Señor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Estamos hablando del Señor. Por eso ya ahorita ya no es el Señor que caminó en la tierra cuando anduvo con
Los apóstoles, los discípulos, ya no es ese que crucificaron. Estamos hablando ya ahorita cómo está el Señor. Amén. Velo, ya es diferente, es el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores. Y luego dice el 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso nadie lo puede ver y quedar vivo, hermano. Cuando le vi, ¿qué dice? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Por eso le digo que es Jesús. Amén. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Dice el 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 ¿qué? Candeleros de oro. Ahorita nos va a dar la traducción quiénes son esos candeleros, hermano. Las 7 estrellas son los ángeles. ¿De qué? De las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, ¿quiénes son? Son las 7 iglesias. La iglesia, hermano. Ese candelabro representa también la iglesia. ¿Entiendes lo importante que es la iglesia para el Señor? Porque a veces decimos, la iglesia, sí, la iglesia. Y, hermano, para el Señor es ese candelabro. Por eso te está dando la traducción de lo que es ese candelero. Es el Señor Jesús, es la iglesia, porque la iglesia y Jesús uno son. Recuerde que uno es la cabeza y el otro es el cuerpo, ¿verdad? El candelabro de lo que estamos hablando, hermano, es la iglesia, donde se mueve el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo quiere llenar. Por eso te dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, como es la iglesia. Cuando habla del ministerio de las estrellas que vimos también, y dice, las 7 estrellas son los ángeles. Muchos han traducido como estos ángeles como los pastores que están encargados de las iglesias. Otros dicen, en cada iglesia hay un ángel de Dios. ¿Me entiende? Como quiera que sea, hermano. A lo mejor no tenemos así exactamente la revelación. Lo único que sé, hermano, que la iglesia representa lo que no te das una idea para Dios. Amén. Cuando Él asemeja que la iglesia es el candelabro también, eso tiene que ver mucho, porque ese candelabro, ¿qué es lo que hace? Alumbrar. ¿Y qué nos ha pedido el Señor a nosotros hacer? Seamos luces en medio de tinieblas. ¿Sí te das cuenta por qué la iglesia viene siendo ese candelabro? Pero no cualquier candelabro, porque aparte el candelabro que estaba diseñado ahí, que lo vamos a ver también, ese candelabro tenía pues las vasijitas donde se ponía el aceite para alumbrar, pero también tenía manzanas en cada brazo, pero todo ahí junto con flores que parecían de almendro, así dice la palabra del Señor. Después lo vamos a ver eso bien. ¿Qué significa todo eso? A primera instancia está hablando de una iglesia que da ¿qué? Fruto. Por eso está ahí esa manzana. Y dice la palabra de Dios en Cantares, debajo del manzano me senté. Pero, no, esa es otra enseñanza. Pero debajo del manzano tiene que ver mucho, hermano, para la iglesia. Lo que significa, hermano, el valor que Dios nos ha puesto, que la iglesia es, ni siquiera así lo hemos valorado, hermano. Y más allá de valorar, mucha gente ya hizo de las iglesias un show. No, jamás la iglesia que el Señor está aquí. Jamás, fuera. Ya parece show las iglesias. Lo que menos se preocupan allí es tener las vestiduras blancas. Los que están sirviendo a Dios, hermano, ay, jole, de veras.
Bueno, para ellos se creen en su mente que están sirviendo a Dios. Pero otra cosa es que el Señor esté recibiendo de veras ese servicio. ¿Sí o no? Como todo, mucha gente cree que cuando ora Dios escucha. Espérate, porque hay oraciones que Dios no escucha. Entonces no es lo que nuestra mente cree. Asegúrate bien. Si en verdad Dios está recibiendo tu oración, asegúrate bien si el Señor en verdad está recibiendo tu servicio. Porque Él no va a poner a cualquiera a ponerse a servir. Tiene que pasar por esta limpieza de las vestiduras. Y ahí es cuando casi nadie quiere, hermano. Ahí ya no le entraron. Oye, ¿quieres ministrar? Sí, ¿cómo no? Oye, pero delante del Señor, pues ya no. Amén. Entonces, para que vea que tiene, qué privilegio nosotros representar ese candelebro para Dios, porque ahí el Señor se paseaba en ese candelebro. No, está bien hermoso todo esto, hermano, para entender el valor que Dios nos tiene a nosotros como iglesia, para que nosotros valoremos la congregación, amemos la iglesia y digamos, es el lugar donde el Señor destila esa savia que llega al olivo y que llega a todos nosotros. De eso he estado hablando muy clarito, pero ahorita le quise entrar en el tema del candelero para que vean lo especial que es. El candelero representa a Cristo y la iglesia, para que me entienda. Yo no sé usted cómo ve todo esto, mis hermanos, pero sé que Dios va a traer revelación a nosotros para si ahorita le estamos echando ganas, le echemos más. Amén. Por eso es que he estado la insistencia yo aquí hablándoles, hermanos, vamos a meternos más con el Señor. Y lo he estado animando a venir a las reuniones de la iglesia, porque sé que allí el Señor va a empezar a trabajar de una forma poderosa en su vida. Créame, hermano, este momento que tuvimos de oración este viernes fue muy especial. Y deseamos que todos lo hagan. Aparte ese tiempo para con Dios, mi hermano. Yo no me voy a cansar de estarlo invitando, porque delante del Señor tengo que hacerlo. Y tal vez usted diga, ya me enfadó el hermano otra vez, me está invitando a que venga a la iglesia. Pero perdón, hermano, tengo que invitarlo, tengo que empezarlo a jalar. Es mi labor como pastor con las ovejas, tengo que llevarlos al alimento espiritual. ¿Sí? Porque sé que afuera está el lobo. Sé que afuera hay un lobo, hay un diablo que también va a querer destruirle. Y si no está usted llenándose, nutriéndose del Señor, el enemigo muy fácil lo va a derribar, hermano. ¿Verdad? No importa que a la hora que llegue, si llega 7:30, no le hace, hermano. Ahorita yo digo que es una hora, al rato que nos agarra el Espíritu Santo, nos sabrá Dios hasta qué horas paremos de orar. Porque ya entrándole, ya no va a ser como que párale aquí porque ya me tengo que ir. No, aquí es como Espíritu Santo, venimos a buscarte a ti. ¿Y qué importa que duráramos 2-3 horas? ¿Verdad? Si es para quién, es para Dios. ¿Y beneficio de quién? Diga, de nosotros. ¿Quién más se puede beneficiar en esto más que nosotros, hermano? Amén. Entonces anímate cada día a venirte a la iglesia, a adorar, a buscar a Dios. Ten una vida de oración en tu casa, ten una vida de lectura de la palabra. Todo eso no lo apartes, no lo quites de ti, porque eso es valioso, mi hermano. Apaga la tele temprano, deja de ver el celular, ponte a orar un ratito, ponte a leer, o sea, haz cosas, cambia tu vida, porque si no se puede, mi hermano. Hay que pagar un precio en todo esto. O sea, yo le entiendo, porque nos pasa a todos, hermano. Como humanos, siempre la carne te jala y nos pasa. De repente proponemos, vamos a leer, vamos a orar, y de repente, pum, si no pasa una cosa, ya nos distrajo. ¿Verdad?
pero queremos. Pero a veces no se puede, ¿verdad? Pero el Señor quiere que lo hagamos. Entonces vamos a luchar contra eso. Contra eso vamos a luchar. Y ¿sabes qué? Pues antes vamos, ¿qué te parece si leemos un capítulo? ¿O qué te parece si oramos un ratito? O sea, podemos, hermano, pero el enemigo es tan astuto que Lolo te pone algo ahí. Ay, van a dar esta película y híjole, de veras, ya la viste como 200,000 veces, pero tú la quieres volver a ver. Pues sí, déjala veo, de veras. Ay, sí, ya te la sabes, pero el enemigo es bien sutil, hermano. Si supieras cómo trabaja el diablo, te sorprenderías que lo más mínimo él está usando para distraerte. En lo que no te imaginas, más te puede dar hasta risa decir, ¿a poco también en esto el diablo? Híjole, ni sabes. Como dicen por ahí, ni sabes cómo se las gasta. Pero en lo que no te imaginas. Lo importante, iglesia, la vida espiritual para cada uno de nosotros. Tener muy en cuenta que si la descuidas, el otro te va a hacer trizas, hermano. No te la va a perdonar, el otro no perdona, es la diferencia. Y Dios a tiempo nos está hablando a través de su palabra. Mira lo que son para mí. No eres cualquier persona. Ve lo que representas en la palabra de Dios, hermano. Que Dios nos siga revelando. Amén. Éxodo 40. Ya estamos terminando. Que vamos a ver mucho de todo esto, mis hermanos, porque es necesario que la palabra del Señor sea revelada a nosotros. Y aunque usted diga, no, pero eso ya fue en el Antiguo Testamento, eso no me alcanza. Yo le dije, hay cosas que siguen vigentes. Y de lo que te estoy hablando es vigente. Tanto así que Apocalipsis también lo saca. Solamente que ya es diferente todo. Ya no tenemos aquí el candelabro. ¿Por qué? Pues porque usted y yo somos el candelabro. Ya no está aquí. Ya no está el incienso, o sea, como se debería de hacer. ¿Por qué? Porque ya la oración que tú haces es el incienso de antes. Y para Dios es igual, de importante. No crea que uno es... Híjole, ya no está aquí el holocausto, la ofrenda que recibió el Señor. ¿Por qué? Pues, hermano, porque ya nosotros fuimos santificados por el sacrificio de Jesús. Ya, y vamos a ver después sobre la mesa donde estaban los panes también allí. Amén. Pero todo eso ya el Señor lo convirtió a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero con la misma importancia. Amén. Es la misma importancia para que lo haga con todo su corazón. Éxodo 40, ¿lo tiene? Ya estamos terminando. Vamos ahí desde el 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes, primero harás levantar ¿qué? El tabernáculo. El primer día del mes primero, bueno, para nosotros ¿qué viene siendo? Enero. En este calendario no estoy seguro, pero la cosa era que cuando comenzaras. Y aquí vamos ya a punto a llegar al 1 de enero. El primer día, 1 del primer mes, ¿de qué? ¿Qué viene siendo? Enero para nosotros. ¿Qué dice? Harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás ¿con qué? Con velo. El arca es la presencia del Señor. Meterás la mesa, es la que le digo que después le voy a enseñar, y la pondrás en orden. Meterás también el ¿qué? Candelero. Y encenderás sus lámparas. Recuerde que usted es el candelero, ok, recuérdelo. Por eso Apocalipsis nos lo dice, nosotros somos el candelero ya. Meterás ¿qué? El candelero, y encenderás sus lámparas. Cuando habla encenderás sus lámparas, hermano, es que la iglesia ya va a empezar a orar, va a encenderse en la oración.
para que entonces el aceite empiece a fluir. Y encenderás ¿qué? Sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Recuerde que ya esas cortinas ya hoy ya no, porque dice que por medio de la sangre tenemos entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Amén. O sea que usted ya entra directo, pero sigue siendo el candelero. Amén. Lo que dice, ¿en cuál me quedé? En el 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Ese altar del holocausto, esa es la ofrenda que a Dios le agrada, que representa hoy para nosotros la alabanza y la adoración. Es como llegamos al Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. ¿Sí recuerda eso? Entonces este holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, representa la alabanza, hermano, la adoración. Ya ve también qué importante es alabar a Dios. Ahí entramos adorando y luego ya nos vamos hacia el lugar santísimo. ¿Para qué? Para llegar a ofrecerle a Dios el incienso que representa la oración. Amén. Y al mismo tiempo Él nos unge con el aceite fresco. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Y luego más atrás de ese tabernáculo, o sea, iba por pasos. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. ¿Para qué ponían esa fuente? Porque tenían que lavarse, limpiarse, antes de que de entrar a la otra parte del holocausto, de la adoración. Para nosotros, ¿qué es primero? Llegamos, nos lavamos en el Señor con su sangre, pidiéndole perdón, nos limpiamos para entonces irnos a adorar al Señor. Amén. Si tú quieres sentir la presencia de Dios, pero si primero no tienes un momento de quebranto en tu vida, de pedirle perdón a Dios, de pedirle que te limpie, te purifique, cuando estemos en la adoración, en la alabanza, no te vas a sentir, vas a sentirte como que, ay caray, ¿por qué no? Hoy no. Y muchos dicen, es que hoy no se sintió la presencia de Dios. No, es que no se haya sentido la presencia de Dios, es que a lo mejor tú no llegaste buscando que Dios limpiara tu alma. Por eso cuando venimos aquí, lo primero que es, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y tienes unos momentos de oración que estás pidiendo que te limpie, te purifique. Y ya cuando tú empiezas a adorar a Dios, tienes una libertad increíble para alabarle. Te sientes hasta libre para cantarle al Señor, porque ya el Señor te limpió. Entonces esto significaba venir a la fuente de bronce, alabarse, hermano, para ir recorriendo. No ha cambiado. Dice que esto lo harías por generaciones y generaciones. Y ahí entramos también. No ha cambiado. Cambiaron las cosas, los utensilios. ¿Cuándo cambió todo eso? ¿Cuándo fue revelado? David fue uno de los que empezó a ver todo esto, porque David se dio cuenta que ya no tenía el lugar santo, el lugar santísimo, ya no tenía la fuente, ya no tenía nada allí más que el arca, y era un tabernáculo grande que estaba el arca hasta el frente, y en ese tabernáculo ya no tenía las divisiones porque ya no tenía los utensilios. David ya no tenía todo esto, y ya fue cuando Dios le revela lo que era la adoración, lo que era la oración, lo que era levantar las manos, porque tiene que ver mucho también en esto. Entonces David se dio cuenta que aún no habiendo los utensilios ni las separaciones como el tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios estaba allí, y le dijo cómo también a David tenía que hacer las cosas. Por eso dice la Biblia que Dios quiere levantar el tabernáculo de David caído. Y será levantado el tabernáculo de David. Amén.
todo lo que haces aquí, mi hermano, si lo haces con tu conciencia, con todo tu corazón, todo esto representa esto que te estoy hablando delante de Dios. Amén. Para que entendamos la importancia de venir a la reunión, para que veamos la importancia de adorar a Dios, de orar, que hasta donde Dios nos tiene, hermanos, privilegiados. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. ¿Cuántos quieren orar? Allá rato cuando le diga cuántos quieren orar, todos van a decir amén. Que ya